siento realmente privilegiada de poder tocar un tema importante para la sociedad, importante para el futuro de los niños por nacer, de las mujeres embarazadas a las que hoy se está coartando su derecho a ser madres, y también el futuro de los médicos que hoy en nuestro país son perseguidos por querer salvar vidas. En este sentido, vamos a presentar este caso, que es un caso realmente paradigmático, un caso que conmovió a toda la sociedad, a todo nuestro país, y que ha llegado también a otros países de la región. El caso del doctor Rodríguez Lastra. El doctor Rodríguez Lastra, quien fue imputado, condenado a priori por haber salvado la vida de una mujer que llegó a su guardia con un grave estado de salud y con un embarazo que realmente estaba en riesgo, y que ante lo que cualquier médico hubiese hecho, no solo lo que hizo él, Leandro Rodríguez Lastra, que es optar por salvaguardar esa vida, la vida de esa mujer que llegó en ese estado tan vulnerable, y también la vida de su hijo, es que finalmente él hace todo lo necesario para que estén bien de salud y para salvar esas dos vidas. Sí, algo tan sencillo, pero hoy tan en boga como es este lema, ¿no? De salvar las dos vidas. ¿Qué es salvar las dos vidas? Bueno, básicamente es lo que los médicos juran en ese juramento hipocrático que hacen al recibirse. Básicamente es lo que hizo el doctor Leandro Rodríguez Lastra en el 2017, mucho antes de que el tema del aborto y esta discusión sobre si se puede decidir o no quién vive y quién no en Argentina hubiese estado tan en boga y tan en vigencia en este tema. Y por eso a mí, la verdad que me parece un honor presentar este libro, que es el libro que hoy justamente se titula Lo que es un absurdo y una paradoja, lo que para algunos jueces hoy se convirtió en un delito, que la vida de un niño de más de 2 años hoy es un delito para la justicia, o podría llegar a ser incluso un delito y un caso que termine condenando y persiguiendo a muchos médicos, que es el libro que escribió Damián Torres. Damián Torres es abogado penalista, es defensor de Rodríguez Lastra, ¿sí? Ha acompañado este caso, y en este caso, y en esta ocasión, en esta oportunidad, creo que en un caso que ha tomado la relevancia pública que ha tomado este caso, también ha decidido contar muchas verdades que hay detrás del seguimiento de esta causa, del acompañamiento a este médico y del ensañamiento también de la justicia por quienes quieren, en definitiva, defender las dos vidas. Damián Torres ha escrito este libro, Cuando salvar vidas se convirtió en delito. Me parece que el título lo dice todo, y sobre esto vamos a conocer ahora en unos instantes con un video al que quiero que le presten mucha atención, porque al verlo a mí me conmovió muchísimo, me ha hecho recordar muchísimo este caso que seguimos mucho el año pasado, que ha movilizado a la sociedad, no solo en la provincia de Leandro y en la provincia de Damián, sino también en todo el país, y ha llegado también a escalar, como contaba antes, a nivel regional. Creo que este absurdo, que es el absurdo de una justicia ideologizada, que es el absurdo de un país en el que algunas personas no quieren respetar el ordenamiento jurídico que tiene, terminan haciendo que hoy nos encontremos frente a esto, a tener que defender médicos, a tener que hablar de cuál es la situación de los médicos en Argentina. Así que, sin más rodeos, veamos este video de presentación. Él es Damián Torres, es el autor de este libro, Cuando salvar vidas se convirtió en delito. Estamos doloridos por el resultado, pero me voy a permitir, con respeto, porque la primera vez que me pasa que un juez responde a un abogado en una cuestión, los alegatos cada uno hemos utilizado nuestras estrategias, y somos respetuosos, y soy muy respetuoso de la justicia en lo que decide, y vamos a impugnar. Pero sí le voy a responder al señor juez, que en su veredicto dictaminó, de que yo voy a tener el privilegio de que ese niño dentro de 15 años vea cómo lo defendí y cómo defendí la vida. Así que se lo quería dejar en claro. Bueno, ahí veíamos entonces las palabras de Damián Torres, el abogado defensor del doctor Rodríguez Lastra, el día del veredicto, el día que la justicia daba a conocer que justamente haber salvado dos vidas era un delito y era condenable. Y por eso, bueno, tengo el honor también de no solo haber presentado este primer video y este momento tan importante en la historia de este caso, sino que ahora me gustaría hablar con él, que también es el autor de este libro, Cuando salvar vidas se convirtió en delito,
para poder un poco conversar y conocer en profundidad lo que ha sido seguramente seguir este caso, lo difícil que ha sido seguir este caso, lo difícil que ha sido llevar adelante la defensa, y es hoy en día. Y bueno, y lo primero que quisiera preguntarte, Damián, agradecerte por esta oportunidad y preguntarte cómo fue que llegaste vos a este caso y conociste al doctor Leandro Rodríguez Lastra. Bueno, hola Ana, hola a todos los que están allí conectados. La verdad es que fue un momento muy particular, ¿no? A mí me llega por medio del Ministerio de Salud una información de si podía asesorar a este doctor que estaba siendo cuestionado, digamos, por una actuación profesional, y así fue que le pasaron mi teléfono para que se contactara conmigo para poder asesorarlo y ver qué pasaba. En ese momento Leandro había tenido lo que se llama aquí una formulación de cargos, es decir, lo habían imputado este delito de haber interrumpido un aborto en curso, así lo llamaban, y bueno, fue que tomé contacto con él, esto fue en el 2017. Y bueno, allí hablamos, le expliqué un poco cómo tenía que manejarse, pero él siguió un tiempo más con lo que se llama la defensa pública, ¿no? Y cuando ya estaba haciendo que lo iban a llevar a juicio, lo que se llama acá el control de acusación, nos juntamos en la ciudad de Cipolletti, yo venía de Bariloche, venía de vacaciones de allí, tomamos contacto, le dije que nos juntáramos, y ahí vi todo lo que fue el proceso, la causa y demás, y bueno, decidí explicarle cómo teníamos que llevar la defensa, cómo pensaba que lo podía defender yo, y obviamente me comprometí con él, porque me parecía, como dice un colega amigo que fue Juan Carlos Chirinos, que después defendió conmigo la causa, es una causa noble donde estábamos defendiendo no solo un caso en concreto, sino obviamente nuestro pensamiento, nuestra posición y sobre todo nuestro valor, que es la defensa de las dos vidas. Así que así fue como tomé contacto, y a partir de ese momento ya se había iniciado el proceso, digamos, de acusación para llegar a juicio, y a partir de ahí fue que tomé la defensa, y bueno, él se sintió, digamos, de alguna manera protegido por nosotros, y bueno, pasé a defenderlo en ese momento. Esto, si mal no recuerdo, fue aproximadamente mediados del 2018. Creo que los momentos en los que en la vida laboral o profesional de uno se presentan casos como este, uno realmente se da cuenta de cuál es su vocación, de para qué estudió también. Lo mismo que le pasó a Leandro, ¿no? En el momento en el que pudo salvar esas vidas. Pero me imagino Vos sabés, que... Ana, que te iba a decir esto, que hay una situación donde uno, cuando es abogado penalista, le toca ver y defender y tener muchos casos distintos, pero toda la vida espera poder tener defensas de casos en concretos donde también está la posición de uno, ¿no? Para defender. Y bueno, creo que no voy a tener un caso como este para poder defender digamos, estando tan comprometido con la causa también. Así que esto es algo que me va a quedar para toda la vida. Por eso decidí hacerlo y expresarlo en un libro, ¿no? Que espero y creo que va a trascender no solo en la lucha que estamos llevando ahora, sino en todo lo que va a venir. Sin dudas, y por eso creo que también debe haber sido un momento de quizás muchísima responsabilidad, a lo mejor algún miedos o inseguridades que tenemos, bueno, los abogados tenemos también cuando tenemos que analizar cuál es la estrategia judicial que vamos a llevar adelante, y por eso me gustaría quizás preguntarte cuál fue o cómo planearon esa estrategia inicial, ¿no? Para defender este caso en un contexto que, como hablábamos recién, quizás no se hablaba tanto del tema de la legalización del aborto, pero sí, como abogado sabías que justamente la importancia que tenía defender a un médico que había salvado a una mujer y a su hijo. Bueno, esto, como bien decís vos, obviamente que uno siempre tiene ciertos miedos y cuestiones, digamos, cuando toma una defensa. Cuando yo tomo el caso, ya estaba la discusión de la ley del aborto y estaba toda... de hecho, el caso había tomado trascendencia por esto, más allá de que yo a Leandro lo conocí de antes, y obviamente que habíamos hablado de que lo defendía desde antes de esto, ¿no? Pero ya había tomado trascendencia, y ahí, a partir de ese momento, había muchísima gente que se ponía en contacto, muchas situaciones en concreto, en la cual teníamos que decidir cómo lo íbamos a defender. Leandro hasta allí había llegado a la etapa del control de la acusación, es decir, la etapa previa y preliminar al juicio, donde se determina qué prueba va a llevar cada uno,
y estaba con una defensa oficial, y la prueba que llevaban era toda la misma prueba que tenía la fiscalía. Entonces, su suerte estaba bastante compleja en ese sentido y en ese momento. Así que, y él venía con una estrategia de defensa de hacer muchos planteos desde lo ideal, ¿no? Desde la posición que él defendía, desde la defensa de la vida y demás cuestiones, como proclamaciones, digamos, ¿no? En lo que era la estrategia judicial. Entonces, lo que yo le propuse fue lo siguiente, le digo, nuestra posición va a ser defender las dos vidas, claramente. Ahora, tenemos que hacerlo de una manera estratégica y de una manera que de alguna forma no sea tan visible, porque desde lo ideológico te van a condenar. Esas fueron las primeras palabras que yo les dije. Ahora, lo que tenemos que hacer es buscar una estrategia que sea defender a la mujer y defender la vida, pero de una manera con los hechos en concretos y sosteniéndonos de que nosotros no íbamos a hablar de ideología, sino íbamos a hablar de derecho. Así fue que surgió, y lo cuento en el libro, ¿no? Lo que se llama la fotografía completa, ¿no? Mostrar la historia de la madre, de todo lo que vivió esa mujer, por lo cual llegó allí, y en la situación que llegó, con el grave estado de salud que tenía en ese momento, la situación del médico, que es una parte muy fundamental de esa fotografía, porque es quien tiene que tomar decisiones y sobre todo establecer sus criterios médicos, ¿no? Y todo lo que implica para un médico ese momento y esa situación, y sobre todo lo que es el bebé, que es parte esencial de esa fotografía completa. Y así fue como llevamos adelante esa estrategia, y lo que hicimos fue, de alguna manera, en hechos, poner todo esto, sin alzar la voz de decir, salvemos las dos vidas, sino que lo hicimos de una manera estratégica. Y bueno, siempre, y como sostuve también en el juicio, lo sigo sosteniendo, de alguna manera lo que le planteamos al juez es que el aborto, digamos, es la fotografía recortada. Ese niño, por más de que se quiera sacar de la fotografía, está, más allá de que se corte, es parte esencial, y de hecho hoy está vivo y es un ser humano igual que todos nosotros. Así que esa fue la estrategia en concreto que creo que a Leandro le interesó, siempre planteándonos de que nosotros íbamos a discutir de derecho. Y creo que corrimos un poco el eje, y bueno, si bien obviamente que la sentencia decidió la condena, y desde un punto de vista ideológico, creo que es lo que nos pone en una posición muy importante de cara a lo que viene para en algún momento dar vuelta a esta sentencia. Y esto es lo que trata el libro, contar toda esta situación, ¿no? Absolutamente, la verdad es que es muy interesante. Absolutamente coincido en que son estos desafíos profesionales quizás los más grandes que uno puede tener en su vida, cuando se trata también de una convicción tan profunda como es la de este tema, ¿no? Que es justamente defender la vida, y también cuando uno se enfrenta a un absurdo, pero también una justicia que cada vez está más ideologizada. Y bueno, vos en las distintas etapas del proceso, desde que asumiste esta defensa, seguramente lo habrás comprobado, y de eso también hablarás en este libro. Me gustaría preguntarte, ya que hay gente que se está sumando del otro lado y que está conociéndote, conociendo al abogado, que quizás muchas veces los abogados son la sombra, pero también son sostén y justamente son el desarrollo de situaciones tan importantes como es este caso. ¿Qué fue lo que te llevó, te motivó a escribirlo, y qué significa en particular este caso para vos? Bueno, la verdad es que escribir sobre este libro fue justamente esto, ¿no? Mostrar qué fue lo que pasó en este caso, qué fue lo que cómo se produjo, cómo llegué, cuál fue la estrategia y cuál fue el desenlace, y todas las cosas que fueron pasando, sin brindar datos sensibles de identidad y demás cuestiones, pero mostrando lo que pasaba, y sobre todo teniendo esta argumentación. El libro trata del caso, pero de este argumento y de esta hipótesis que yo planteo. Es decir, de que quedó evidenciado en este juicio, no solo de que la defensa de las dos vidas no es solamente una posición ideológica, como lo quieren llamar, sino que se ha podido sostener con evidencia en el caso, ¿no? De cómo se fue dando toda esta situación. Y este argumento central de por qué claramente el aborto es esta fotografía recortada, porque es sacar partes esenciales de la historia que hay. Y en esta historia en concreto, de este caso, creo que es lo que intenta mostrar el libro, de cómo se ha tratado de negar una parte esencial de la historia. Por eso veían en el alegato de clausura y después
han visto seguramente las declaraciones posteriores. Yo sigo diciendo de que este niño dentro de 15 años va a poder ver cómo se lo defendió, ¿no? Y va a ser, yo creo, el juez de toda esta historia. Y esto es un poco de lo que trata el libro. Y la motivación fue, este caso ha sido de alguna manera tocado por los medios, pero con una parte. Entonces, lo que me motivó fue mostrar la otra parte, toda la verdad, toda la película completa de lo que ocurrió, y también demostrar de alguna manera cómo la información fue siempre sesgada, parcializada, y contar todo lo que ocurrió. Contar, obviamente, desde la parte de lo que es la defensa, porque soy parte del proceso, pero mostrando algunos diálogos, particularidades, y cómo se fue desarrollando, y todo se vio en los medios de alguna manera como parcializada y fragmentada. Entonces, lo que intento hacer en el libro es mostrar toda la película completa, desde que tomé el caso hasta el momento que se dictaron las sentencias correspondientes y todo. El juicio en concreto, pero el detrás de escena y cómo va viviendo uno esta situación, y sobre todo dejando un mensaje, ¿no? Que es la idea del libro. Así que bueno, ojalá que cuando la gente que lo pueda ir comprando y viendo, les guste y se pueda sentir muy cómoda, y sobre todo que puedan ver este mensaje que está dentro de lo que es el libro, ¿no? De esta lucha que no se termina con este caso, ni se termina ahora, sino va a ser una lucha constante que vamos a tener, y que bueno, muchos estamos poniéndonos en el frente de la batalla en este sentido. Bueno, Damián, la verdad es que es súper interesante. Es también importante escuchar la voz de los profesionales, así como vos. Sabemos que hay muchísimos abogados que piensan como vos, que piensan como yo. Debe haber abogados del otro lado, y a veces es difícil también, frente a la presión que hay en estos días en la justicia y en las vidas profesionales también de cada uno, poder asumir la responsabilidad de llevar adelante defensas como lo has hecho vos, en este caso en particular. Así que creo que también vale el testimonio, no solo el testimonio de un médico que hoy está siendo acusado por hacer su trabajo, sino también el testimonio de abogados que hoy se animan también a insistir ante la justicia y demostrar ante la justicia la verdad, aún en un contexto muy complicado, en una coyuntura complicada que estamos viviendo, en donde pareciera que hoy todo se pone en duda hasta cuándo existe un ser humano y cuándo no. Entonces, bueno, mucho más está sucediendo con este caso en particular, frente al accionar de un médico que hizo su trabajo como Leandro. Bueno, recién escuchábamos y te veíamos a vos en el día del veredicto, y ahora sí me gustaría presentar, para que vean también del otro lado, cuál fue la reacción que tuvo Leandro, el doctor Leandro Rodríguez Lastra, el día del veredicto, el día en que la justicia decidió que justamente que salvar vidas era un delito. Doctor Rodríguez Lastra, el juicio va a concluir. Usted tiene como acusado la posibilidad de hacer una última manifestación. Este es el momento. Si la quiere hacer, lo escucho. Sí, doctor, voy a hacer uso de esa posibilidad. Quiero manifestar mi sensación en este momento. Yo me pregunto, acá lo planteó el fiscal, ¿dónde está la ideología, no? Intenta tergiversar hacia mi persona con que mis actos parten desde una actitud machista. A la actitud de igualdad es a la que adhiero yo permanentemente. En cada uno de mis actos, y no estoy hablando solamente de mis actos profesionales. Entonces, ¿dónde están mis creencias y mis valores? Que intentan decir que fueron los que condujeron mi conducta médica. Dije bien, mi conducta médica, señor juez. El daño que se me ha hecho durante todo este proceso es inconmensurable. A la falta de fundamentos médicos académicos, de los que, insisto, fue una conducta médica, se le sumó la puesta en duda de mi conducta humana, de mi conducta como persona. En este lugar, allí sentada una persona, asemejó mi conducta a la de un violador. Les puedo asegurar que la impotencia que sentí ante el silencio de una sala entera, ante la presencia de mi familia y de todo el público,
jamás lo van a vivir ninguno de los aquí presentes en carne propia. Se lo puedo asegurar. Porque son mis padres, quienes desde niño me formaron como persona en un marco de respeto. Respeto hacia todos sin distinción, y por sobre todo hacia los más débiles. ¿O acaso por qué piensan que yo elegí como carrera profesional ser médico, viniendo de una familia de obreros? Yo también intento calmar el dolor que tienen los más débiles. Sin embargo, así como mi familia, a quien hice mención recién, se me ha inculcado a partir de ella el respeto, también se me inculcó el coraje para superar las injusticias de este tipo. Y en el medio de todo esto, claro, los pacientes. Bueno, yo recibo 2 pacientes en esa noche. Recibo 2 pacientes que vienen en una ambulancia a un servicio de guardia, una urgencia. Es una urgencia lo que está ocurriendo en ese momento. Y ahí tengo que tomar las decisiones. Y en el medio, la víctima, que es la víctima en este caso, una mujer a quien se le intenta hacer creer que yo, a través de lo que hiciera en esa oportunidad, fuera más dañino para su vida que tuve una vida entera de sufrimientos y sometimientos. Yo fui más dañino para su vida que todo lo que ella lamentablemente ha sufrido en su vida. Como resultado de todo esto, una mujer que tiene la posibilidad de enfrentarse al durísimo, porque sé que es durísimo el camino que la conduzca a ser feliz. Pero lo puede hacer porque está viva, doctor. Y no puedo asegurar que está viva gracias a mí. Jamás lo haría, porque no lo puedo asegurar. Pero, ¿alguien puede asegurar que no estuviera muerta si yo no hubiera actuado como estoy? Ese testimonio conmovedor, una imagen conmovedora del día del veredicto de Leandro Rodríguez Lastra, de este doctor, el día en que debía enfrentarse a la justicia y recibir una respuesta por parte de la justicia de que su accionar, de que el haber protegido la vida de una mujer y de un niño es un delito y era ejercicio ilegal de su profesión. A mí me conmueve mucho ver las 2 caras, ¿no?, de esta moneda, ver al protagonista en primera persona, que en este caso es el doctor, que hoy es una víctima de la justicia, pero que en él veo reflejados a muchos doctores, a muchos médicos que hoy tienen miedo, y que quizás la justicia los empieza también a acobardar o a presionar para que terminen actuando en contra de sus propias convicciones, en contra de lo que juraron el día que se recibieron, en contra de esa vocación por la cual decidieron llevar adelante la profesión de la medicina. Y entonces me parece importante quizás también tomar este caso en primera persona para muchos que estén del otro lado, muchos médicos, muchos estudiantes de medicina, enfermeros, enfermeras, profesionales de la salud, que hoy se pueden llegar a ver perseguidos también por este tipo de ideologías. Pero ahora me gustaría presentar, porque creo que en este mundo judicial siempre ha involucrado una pata más, y creo que es la pata del compromiso político y la voluntad política para empezar a hacer que estas cosas cambien y que realmente que la justicia empiece a ser justicia de verdad. Ella es abogada y además es concejal de la ciudad de Neuquén. Le voy a dar la bienvenida a Nadia Márquez. Es un honor también poder contar con vos, poder escuchar tu mirada y también escuchar también cómo fue tu experiencia también siguiendo de primera mano, como lo has hecho, este caso tan importante. Hola Ana, Damián, Francisco, a toda la audiencia, un gusto compartir con ustedes en esta tarde. Contarles que conocí a Damián y al doctor Rodríguez Lastra el mismo día. Sabía que estaba una de las audiencias, soy de profesión abogada, así que decidí cruzar a la ciudad vecina de Cipolletti, en ese momento no era concejal, para ir a acompañar. No conocía, nunca había ido al juzgado, así que fui y cuando llegué a la puerta no veía a nadie, di la vuelta y no veía a nadie, yo estaba esperando como ver así una multitud de gente que iba como yo iba, y dije me equivoqué de dirección, y veo una señora sentada con un pañuelo celeste, entonces me animé y me acerqué y le pregunté y me di cuenta que era en ese lugar. Empezamos muy pocos en la calle, terminamos muchos, porque la gente empezó a sumarse cada día más,
Creo que en ese lugar hicimos el aguante, hicimos de periodistas, empezamos a hablar lo que, como bien decía Damián hace un rato, los medios no filtraban, los medios no lo decían, es más, me atrevo a decir lo que los medios callaban, porque las cosas que ocurrieron adentro de ese juicio fueron cosas increíbles y que los medios de comunicación local callaron con una impunidad total. Ese mismo día, el primer día, entré a la audiencia y a partir de ese día no pude dejar de entrar, y iba a todas las audiencias, pedí ayuda con mis hijos para que los busquen al mediodía, porque terminaba en horario de la siesta, y desde ese lugar empezamos a contarle a la gente lo que veíamos y lo que sucedía. Entonces mandaba información, y esa misma información, ese mensaje que yo mandaba, me volvía a llegar preguntándome si era cierto ese mensaje que les habían mandado. Entonces empezamos a mandar audios, y yo decía, hola, soy Nadia Márquez, estoy y contaba lo que pasaba, porque la gente volvía a preguntar, al final me preguntaban si era periodista en vez de abogada. Pero desde ese día sentí que era mi deber acompañar a Damián y al doctor Leandro. En ese día sentí que yo tenía que estar, algunos me preguntaban si profesionalmente hacía algo, y la verdad es que no, estaba sentada en el banco junto a los que iban a mirar, a los periodistas, no tenía un rol profesional, aunque siempre obviamente con el doctor Torres charlamos y compartíamos y hablábamos estrategias y debatíamos, pero mi rol no era ese. Pero desde ese día me enamoré, porque fue en esa silla donde escuché una psicóloga decir que tenía información, por ejemplo, que la joven querría recuperar a su bebé. Eso los medios locales no dijeron nada, no dijeron nada. Fue en ese lugar, y obviamente este libro está lleno de estas historias y de estos relatos, como por ejemplo ocultar que es el mismo hospital, el mismo centro de salud que deriva a la joven a un centro clandestino. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que es eso? A un centro clandestino. Y todas estas cosas también nos lo cuenta en el libro. Me llamó mucho la atención que el juez, sentado en ese lugar, ¿no?, termine condenando al doctor Rodríguez Lastra por no haber realizado un aborto a la joven, que venía, ¿no?, con un cuadro muy severo de fiebre, taquicardia, leucocitosis, pero sin embargo una mañana, como él no se sentía muy bien, se demoraron varias horas en comenzar la audiencia porque él tenía un resfriado, una gripe, y finalmente se sentó con un tecito a escuchar. Es decir, lo único que él tenía que hacer era sentarse en el lugar y tomar un té y escuchar, y no lo pudo hacer, y demoró horas para comenzar ese día la audiencia. Sin embargo, le puso el dedo acusador al doctor Rodríguez Lastra, que en todo este cuadro no quiso meter a la joven al quirófano y sacar al niño muerto en una bolsa de residuos patógenos, y quizá también a la joven muerta, lo más probable. Por eso estas cosas fueron tremendas, y creo que necesitan salir a la luz, porque cuando empieza a pasar el tiempo, la gente empieza a olvidarse o a confundir, ¿pasó esto o no pasó? Tener un libro donde está el registro de todas estas cosas creo que nos va a ayudar muchísimo a recordar que había un fiscal que intentó decir prácticamente que Rodríguez Lastra maltrataba a todas las mujeres. Es decir, ya no era un problema con esa joven, era un problema con todas las mujeres, preguntando si las mayores denuncias que él tenía, quiero aclarar, un ginecólogo, que las mayores denuncias si eran de hombres o de mujeres, pero sí, la mayoría de los que se atienden con ginecólogos son mujeres. Es decir, todas esas cosas los medios no lo dijeron. Y este libro que escribió el doctor Damián Torres, creo que revela todas estas cosas y mucho más. Que la joven ni siquiera leyó el consentimiento informado, ni se lo leyeron, le mintieron en la cara. Y esto los medios, insisto, los medios locales y nacionales no lo dijeron. Esta es la forma en que nosotros podemos realmente contarle a la gente lo que pasó, que tenga pruebas,
que lea esos textos recreando en su mente las voces imaginarias que cada uno le puede dar. Por eso recomiendo que si esto que yo te conté te pareció sorprendente, quiero decirte que en el libro hay muchísimo más. Es un libro apasionante que a los que nos gusta la lectura, en 1 o 2 días te lo devorás, porque realmente hay cosas impresionantes. Un día viajé a una de las audiencias que era en Viedma, ya tenía que viajar, no era como cruzar a la ciudad vecina de Cipolletti, como viajó el doctor Torres todas las veces, y ese día, antes de ir el día anterior, le digo a mi papá, no, voy a Viedma, me acompañan, no, voy y vuelvo, porque está la audiencia, y mi papá, que es súper pro vida, pero yo soy su hija, y siempre lo seré, me dice, hija, viéndome con tantas cosas, y me dice, es necesario con todo lo que haces, es necesario que vayas. Y yo le dije, papá, ¿sabes qué? Es que los providas todos queremos que la gente defienda las 2 vidas, pero cuando lo hace, después queda solo. Yo lo único que espero es que cuando Damián o cuando Leandro se den vuelta en esa audiencia, vean a alguien, vean una cara de apoyo. Y así fue que desde ese día participé en todas las audiencias. Lo ilógico de Argentina es que alguien que salva una vida siempre se le hace un homenaje, se le hace una estatua, ponemos el nombre en las calles y a alguien que salva 2 vidas se lo enjuicia. Este libro del doctor Damián Rodríguez Lastra muestra esto, y quiero invitarte que si no te tocó como yo estar sentado ahí, puedas sentarte y puedas recrear todos estos momentos. En algunos momentos muy duros, en otros momentos literalmente parecía una película de terror. Si a mí me daban pochoclo sentada dentro de la audiencia, pensaba que era una película, hasta que me di cuenta que lo que pasaba era cierto. En Argentina, si salvás una vida, te hacen un homenaje. Si salvás 2 vidas, te enjuician. Bueno, tremendo, conmovedor. La verdad es que una gran invitación para adentrarse en la lectura de este caso. Yo creo que, bueno, que los jóvenes hoy estamos siendo muy confundidos respecto a este tema. Que la sociedad, como bien decías vos, Nadia, fue confundida en este caso. Nos ha pasado que hasta que podíamos dar con información real, verídica, realmente estábamos muy, pero muy confundidos y muy faltos de la información, y creo que quizás una de las herramientas más poderosas que tenemos uno de los derechos que tenemos como sociedad es a saber la verdad. Ante cualquier debate, o ante cualquier decisión, o ante cualquier caso que tome connotación pública, tenemos el derecho de saber la verdad. Creo que es importante entonces este libro para eso, ¿no? Los que hacemos periodismo, a los que nos gusta contar la verdad, investigar, que tenemos curiosidad. Yo me acuerdo que cuando empecé a adentrarme sobre este tema, salía en medio del trabajo, y cuando tenía posibilidad de hablar con algún abogado, con algún allegado, hasta que incluso, bueno, también pude conocer al doctor Leandro Rodríguez Lastra, bueno, ahí me di cuenta, cuando uno conoce, dice, claro, yo esto lo estoy conociendo, pero hay un montón de gente que no, hay un montón de gente que va a estar del otro lado siendo confundida, y sobre todo también pensaba en él, pensaba en el médico, y pensaba en ese equipo que estaba llevando adelante la defensa frente a una querella o una acusación millonaria, porque bien sabemos quiénes están detrás de este tipo de demandas, y también vi ese desprecio, ¿no? Ese desprecio que lo vi en pequeñas imágenes siguiendo este caso, cuando por ejemplo veíamos a la mujer, a la chica en este caso, contestar con monosílabos, muy asustada. Bueno, frente a todo esto me parece realmente importante que hoy tengamos una herramienta para informarnos sobre la verdad de un caso tan importante como este. Bueno, y ahora vamos a presentar a uno de los también protagonistas quizás de este evento, porque ha prologado este libro. También es un abogado a quienes muchos de los que estén ahora conectados ya deben conocer, ya lo deben seguir, y es muy interesante escuchar su opinión, cómo ha manifestado también la importancia de este libro que ha escrito el doctor Damián Torres, y también de la importancia de este caso, ¿no? Un caso tan paradigmático y tan absurdo también, que refleja esto, los absurdos a los que a veces se enfrentan los abogados cuando defienden casos ante la justicia.
Él es abogado y es penalista, además, así que creo que es una voz por demás autorizada para hablar de este tema y de este caso en particular. Bienvenido, Francisco Neto. Bueno, Ana, ¿cómo estás? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la presentación. Y bueno, sí, la verdad que cuando, ahí como digo en el prólogo, yo me sentí con una gran responsabilidad. Cuando me eligieron para hacer el prólogo, cuando me eligió Damián, primero porque no quería arruinar el libro. Yo siempre digo que hablo mejor de lo que escribo, y algunas personas también me lo han dicho, así que primero por eso. Y segundo porque quería condensar de algún modo lo que surge del libro, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo me enteré de este caso, la primera reacción que tuve, dije, bueno, pero esto desde un análisis de la dogmática penal, o sea, la dogmática penal para aquellos que no son abogados es aquella ciencia que estudia qué es delito y qué no es delito. Hay un cierto método para analizar eso, y esto no es delito. Aparte, incluso el médico quedaba en una disyuntiva, porque si no hacía lo que hizo, podía incurrir hasta tal vez en un homicidio por omisión, por un homicidio culposo. Si hacía lo que hizo, digo, qué cosa extraña. Y la primera reflexión que uno tiene es que cómo se empiezan a complicar las cosas cuando se mezclan el derecho con la ideología, ¿no? Y lo que siempre le reclamé a la justicia, y que en este caso habría que reclamárselo por partida doble, es cómo puede ser que el juez no pueda juzgar conforme a derecho. O sea, ¿de dónde saca esta doctrina que aplica, que la verdad que es un poco muy extraña? Bueno, yendo al libro, no quiero repetir el prólogo, es algo donde ustedes, lo primero que se destaca es la forma en la que logra transmitir lo que pasaba en el momento. O sea, está escrito, no es un desarrollo fáctico de lo que pasó, sino que es un desarrollo emocional con pinceladas fácticas. Es decir, uno puede sentir, tener la sensación de lo que va ocurriendo, y eso es muy importante y es bastante difícil de lograr, ¿no? A veces al escribir, o al menos a mí me cuesta, lo cual también nos da la pauta de cómo lo vivió el defensor, ¿no? Cómo lo vivió Damián. A veces, perdón, pero a veces por ahí los abogados tendemos a deshumanizar a las personas. No es Damián, sino es el defensor. No es Leandro, sino es el imputado. O sea, se deshumaniza. Y bueno, últimamente la tendencia es a tratar de humanizar de vuelta a los seres humanos, justamente para que la justicia se dé cuenta que no juzga actores abstractos en un proceso, no juzga número de expedientes, sino juzga y decide vidas de seres humanos. A mí yo el libro por ahí lo leo de la perspectiva de un abogado. Por ahí el médico lo va a leer desde la perspectiva de un médico, el militante pro vida lo va a leer desde la perspectiva de su militancia. De la perspectiva del abogado, que es lamentablemente, o mejor dicho, por suerte o por desgracia, no me puedo salir mucho de esa personalidad, de esa identidad. Es digno de destacar, y a todo estudiante de Derecho, como lo digo ahí en el libro, y a todo abogado. A ver, el estudiante de Derecho, lo que ve en el libro es lo que le va a pasar en la carrera, es lo que le va a pasar cuando se reciba. Por ahí a muchas personas, yo me acuerdo cuando estudiaba química en el colegio, la química en el secundario fue una materia que me desilusionó. Porque yo la verdad que fui muy entusiasmado en la primera clase de química. Yo pensé que íbamos a agarrar tubitos de ensayo, que íbamos a tirar líquido por un lado para el otro, que iban a pasar cosas raras, y no. De repente me encuentro con un profesor que escribía simbolitos en un pizarrón, y borraba y ponía, y decía que la ecuación redox y no sé qué cosa. Y mucho también nos pasa a veces cuando cursamos penal en la facultad. Algún alumno de Derecho lo podrá decir. Cuando llegas a cursar Derecho Penal, vos decís, bueno, acá vienen los muertos, los tiros, el narcotráfico, las persecuciones, y no. Te encontrás con un señor que te explica que es una acción. Y vos decís, pero acción, todos sabemos lo que es una acción. De repente te das cuenta que no sabes lo que es una acción. Te encontrás con un señor que es el profesor que cuando te habla de algo que se llama tipo.
y que a mí me costaba, sí, me costó mucho disociar la palabra tipo de un muñequito chiquitito, hasta que entendí que el tipo era un supuesto de hecho. Y bueno, entonces por ahí no se llega a dimensionar bien qué es la profesión, vista como se enseña en Argentina. Bueno, que en este libro, léanlo porque van a dimensionar lo que es la profesión, van a dimensionar lo que se siente cuando viene el cliente, de alguna forma lo transmite. Y pasa así, nunca pasa como en la facultad. El cliente no te llama a las 2 de la tarde cuando estás sentado en tu estudio esperando la reunión. El cliente te llama a las 3 de la mañana de un sábado diciéndote que por favor lo asista. Le decís, pero ¿estás detenido? No, pero es urgente. Pero hay alguien que se murió. No, pero es urgente. Para el cliente es urgente. O sea, para el cliente siempre es urgente. Después van a ver, a mí me sorprendió, y esto probablemente sea reiterativo sobre el punto porque me sorprendió mucho y me sentí muy identificado con las preparaciones. Cuando uno dice, bueno, me tengo que ir a otra ciudad, cómo se vive eso, cómo uno se despide, la tensión que hay, la tensión. Yo recuerdo, después de mi primer juicio oral, que lo compartí con un socio que también era su primer juicio oral, y cuando salimos del debate, fue un debate de un solo día, en general son más largos, y cuando salimos del debate, mi socio me mira y me dice, che, siento como si me hubiesen molido a palos. Y es verdad, sentís una sensación que es la relajación de la tensión. No, bueno, esa tensión también la van a sentir en el libro. Y bueno, y por supuesto, van a ver aplicadas, o sea, hay muchas cosas que sorprenden, porque cuando uno lee un manual de litigación penal, puede ver la aplicación práctica en el libro. Uno lo que puede ver, por ejemplo, hay algo con lo que insisten mucho los manuales de litigación, que yo a veces no estoy muy de acuerdo, a veces está bueno romper las reglas, pero que insisten mucho con darle un lema al caso. O sea, que el caso tiene que tener un lema, una frase que lo resuma. Y esta frase de la foto, yo entiendo que aplica a ese concepto. Van a ver también cómo Damián construye una historia, porque, a ver, todo abogado, todo va a ser litigante, ¿no? Lo que tiene que saber es que la dialéctica del proceso penal, en definitiva, es una historia contra otra. O sea, gana la historia más creíble y la historia mejor probada. Si la historia no es creíble, por más que esté bien probada, si yo a ustedes vengo y les cuento que antes de estar acá a mí me abdujeron los ovnis y después me largaron con un rayo láser acá, y si los traigo filmado incluso, me van a decir, está tocado el video. O sea, una historia no creíble es una historia que no va a ganar ningún juicio. Bueno, ¿cómo se construye esa historia? Que no quiere decir que sea mentira, ojo, que es una historia real, pero muchas veces es más importante cómo decir algo que decirlo. Cómo decir algo que lo que se dice es más importante. En fin, todo lo que necesita un estudiante de Derecho para motivarse o para, mejor dicho, para saber lo que es la profesión, está en ese libro. Todo lo que necesita un abogado, por ahí que está medio desmotivado, a veces uno pasa por épocas altibajos, está en ese libro. Hay un libro muy interesante que se llama La defensa nunca descansa, que es de un abogado norteamericano, Francis Lee Bailey, uno de los mejores abogados norteamericanos, que fue famoso primeramente por ser el abogado que más joven ganó un recurso en la Suprema Corte de Estados Unidos, lo ganó a los 21 años. Después fue abogado de O.J. Simpson, un caso muy famoso en Estados Unidos, un caso que se estudia incluso cuando se dan cursos de litigación, se estudia ese caso. Y yo cuando leí ese libro, me acuerdo que dije, bueno, puedo sacar cosas, es un libro novelado, y digo, puedo sacar cosas para aplicar en la práctica de ese libro. Bueno, de este libro es lo mismo. Cuando uno lea este libro, y realmente me hizo acordar a aquel otro, y la verdad que recomendable para todos, y por supuesto que el militante, no sé si militante es la palabra porque me suena muy a progre militante, pero bueno, no sé de qué otra forma decirlo, soy bastante ajeno a la política, así que aquella persona que promueva los ideales pro vida, bueno, para esa persona va a ser, para ser bien coloquial, un descoque. Así que se los recomiendo que lo lean, y bueno, después esperemos que nos cuenten ustedes, a ver qué les pareció. Aprovechando que ya estamos con los tres invitados, estamos con Damián Torres, el autor de este libro, Cuando salvar vidas se convirtió en delito,
agradeciéndote también, Nadia, tu participación y también que hayas contado cómo viviste este momento de haberlo transitado como parte de la sociedad civil, hasta hoy también verlo en ojos ya de una funcionaria pública, que hoy es concejal, y que quizás tenés la posibilidad también de seguir estos temas y seguir estos casos ya con otro compromiso, con un compromiso político. Bueno, y también, aprovechando ahora que estamos los tres juntos, a Francisco Neto, que es abogado penalista, un abogado que seguramente todos conozcan del otro lado, que lo conocemos. Es más, si mi papá se entera ahora que yo estoy entrevistando a este abogado, vendría corriendo porque mira sus videos todo el tiempo. Y bueno, estamos conversando acá sobre este caso, el caso del doctor Rodríguez Lastra, en donde una vez más vemos algo que vos exponés muy bien, ¿no? Muchas veces la justicia se ideologiza, se termina relativizando, y de repente alguien que hace su trabajo, como un médico, como Leandro Rodríguez Lastra, que hizo su trabajo, se lo condena por haber salvado la vida de una madre y de su hijo. Y bueno, ¿y qué podrías decirnos acerca de este gran tema que hoy nos tiene a todos en boga, y que bueno, que ahora vamos a tener la posibilidad de conocerlo en profundidad? ¿Qué les puedo decir? Y la verdad que deja un sabor agridulce, ¿no? Porque por un lado, una defensa brillante, como fue la que hizo Damián, en todos sus aspectos, o sea, prácticamente no tuvo errores, es difícil encontrar una defensa que no tenga algún error en algún lado. Una actuación brillante como la que tuvo Leandro, que en definitiva lo que hizo fue salvar, te diría, 2 vidas, no solamente una, sino 2, que termine de una forma que no debería haber terminado, o sea, que no había razón, porque, a ver, como decía, primero que en el decálogo de Couture, que es un decálogo que tenemos los abogados de conducta, Couture dice: cuando haya una contraposición entre la justicia y el derecho, o mejor dicho, Couture dice siempre lucha por el derecho, pero cuando haya una contraposición entre la justicia y el derecho, lucha por la justicia. Y bueno, la realidad es que acá, pese a no haber una contradicción entre la justicia y el derecho, inexplicablemente se tomó la solución más, digamos, perjudicial, y castigando a quien no había que castigar. Y a mí siempre me preguntan, alguna que otra vez por ahí hablando, me dicen, bueno, pero ¿cuándo se va a acabar toda esta oleada ideológica que va por sobre la justicia? Y que no va solamente por sobre el derecho, sino que va también muchas veces por sobre la lógica misma, porque se incurren en falacias. Y la respuesta que siempre es cuando haya un mártir. O sea, acá tiene que haber un mártir. Y bueno, la verdad es que yo creo que nadie quiere estar en la posición de mártir, ¿no? A nadie le gustaría tener el honor. Pero yo creo que en este caso puede llegar a ver lo más parecido, ¿no? A un mártir. Esperemos que termine antes y esperemos que se revierta antes. Pero es increíble la trascendencia, el impacto que ha logrado este caso a nivel nacional, te diría. Te hago una pregunta más y también abro para que, si quieren los demás, también responder. Recién Nadia algo hablaba de esto, y es algo que vemos mucho yo al menos lo veo en las entrevistas que te han hecho en algunos medios quizás más grandes a nivel nacional a vos, Francisco. ¿Cuál es el papel de los medios cómplices en casos como este, en donde lo único que hacen es perpetuar quizás la injusticia, o disfrazar o manipular la información de tal manera que se presenta un caso tan simple como un médico que recibió en una guardia a una mujer con un estado de salud delicado, que estaba embarazada y que decide estabilizarla? Tan simple como eso, y también tan real como que un grupo abortista le había suministrado píldoras abortivas de manera ilegal, y eso también está impune. ¿De qué manera terminan actuando los medios de comunicación para que hoy lleguemos a tener que estar en esta instancia, ¿no? Escribir un libro para hablar de estos temas, porque a veces la justicia no nos escucha? Mirá, a ver, los medios de comunicación funcionan como adoctrinadores del pueblo, ¿no? Y tienen una función muy clara, que es comunicar el mensaje y convencerte del relato de que ellos te quieren convencer. Y esto no es nuevo. A ver, yo siempre hablo, y por ahí lo han escuchado en algunas entrevistas, de un libro que era de monología, que era Maleus Maleficarum, o Martillo de las Brujas. Y lo que sorprende de Maleus Maleficarum, si vos te comprás una edición del libro o si lo googleás, vos vas a ver que el libro tiene grandes dibujos. Y dibujos muy, te diría, que te afectan mucho emocionalmente. Ahora no te afectan nada porque son dibujos de fantasía, pero vos imagínate en 1484,
le dibujaban a una persona del vulgo dragones y fuego y gente volando. Y muchos se preguntaban, ¿por qué tiene estos dibujos, estos libros? Bueno, porque era la criminología mediática de la época, ¿no? Había que, como la mayoría de las personas no sabían leer ni escribir, intentaban llegarle a través de estos dibujos y demás. Y hoy hay una criminología, entre comillas, mediática. O sea, lo que se pretende hacer desde los medios de comunicación es adoctrinar, es bajar línea para que las personas piensen en uno u otro sentido. Después podremos ver con qué intención se baja línea, quién ordena esa bajada de línea, pero lo que es claro es que no son inocentes esas cuestiones, y no son inocentes sobre todo porque vos ves las reacciones que tienen cuando viene alguien, cualquier persona, y da un discurso o se pronuncia en un sentido diverso al que el medio quiere sentar como ideología de base. Bueno, sí, coincido. Cuento un caso puntual que sucedió durante el juicio, el día que la psicóloga da la información justamente que tendría información que la joven querría recuperar al niño, que también lo cuenta en el libro. Salgo en un cuarto intermedio y veo a uno de los periodistas, entonces le digo, qué noticia, ¿no? Y me mira, sí, le digo, que la joven querría recuperar al bebé, es una notición para ustedes. Y me mira, sí, bueno. No sé si fue en el cuarto intermedio siguiente que le digo, che, le digo, miré el diario y no vi nada de eso. No, me dice, lo que pasa es que estoy acá, no me pude ir todavía. Y le digo, pero ¿no tenés internet para pasarle esta noticia? Así, en tono irónico. Y entonces me dice, dice, no soy el que publica y demás. O sea, quiero mostrarles lo que decía recién el doctor Oneto, ¿no? Cuando los medios de comunicación se transforman en medios de adoctrinamiento, en medios de desinformación y en medios de propaganda. Por eso el fuerte que aún nos queda, porque están siendo gravemente atacadas, son nuestras redes sociales que se han transformado en medios de comunicación. La manera que nosotros tenemos de poder hacer saber, porque lógicamente hoy los medios de comunicación ya no pretenden comunicar, brindar la información objetiva, toda. No, lo que hoy pretenden es desinformar y hacer propaganda, ya sea por razones políticas, por razones personales, por razones ideológicas, por las razones que quieran. Podemos confirmar que ya prácticamente no existen en Argentina medios de comunicación. Y aprovecho, Nadia, que contás esto, y bueno, y también aprovechando que te tenemos acá como concejal de la ciudad de Neuquén, preguntarte cuál ha sido la respuesta también política a este caso, en razón de que, bueno, muchas veces uno espera que quienes están comprometidos con estos temas quizás empiecen a actuar, y cómo ves incluso la situación, ¿no? En como bien sabemos, una ciudad que a veces intentan mostrarnos como más progre, y como atropellando también este tipo de derechos, y finalmente también vimos que este caso despertó a un gran movimiento en este lugar, despertó que, por ejemplo, vos desde tu lugar hayas viajado de una ciudad a otra para seguir el caso, y creo que ha despertado cierto compromiso también social con este tema, y con acompañar también a los médicos frente a una injusticia, una situación ilegal e inconstitucional, en donde hoy, bueno, gravemente se atropellan cada vez más derechos consagrados en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Cuál es el papel de la política en esto? Yo creo que al igual que los medios de comunicación, y que como hoy mencionaba el doctor Torres, el Poder Judicial está de cierta manera ideologizado, y lamentablemente la política también, porque no habría manera que en Argentina el aborto sea en teoría legal, o que los protocolos sean de interrupción legal del embarazo con el ordenamiento jurídico que tenemos. Entonces la política lo que hace es volver a hacer caso omiso, a no ver lo que ya hay, a pretender a veces quedar bien con este pseudo progresismo, digo yo, porque no hay nada más retrógrado que volver a ponerles una etiqueta a los seres humanos como si fuésemos prendas. ¿Viste? Cuando vamos a comprar y dice, esta remera vale 100 pesos, esta vale 2.000, esta vale 5.000 pesos, nos empezaron a poner así una etiqueta antes de nacer. Entonces hay seres humanos
que son baratos, son de descarte, ¿no? No son deseados, no son queridos, nadie los esperó, o la mamá, el papá no tienen auto, casa, trabajo, y hay otros que a esos los podemos descartar, los podemos matar, y hay otros que valen mucho, porque son perfectos, lindos, deseados, esperados, con mamá, papá y todo perfecto, como si el valor de los seres humanos radicara en cuestiones extrínsecas y no intrínsecas. Yo creo que lamentablemente la política ha venido acompañando este degradamiento de la condición, de la esencia del ser humano, y creo que por eso personas como yo, que no pretendíamos estar en política, que teníamos otras aspiraciones u otros caminos, que no digo que estén bien ni mal, estoy diciendo que estábamos en otro camino, de pronto nos damos cuenta de que hay que estar en política, porque si no estamos en política, si no somos abogados y defendemos la vida, como el doctor Oneto, como el doctor Torres, si no estamos en las escuelas hablando de lo que verdaderamente es la educación sexual y no la asquerosidad que pretenden imponer en las escuelas, si no estamos en todos esos lugares, y mucho más se va degradando. Entonces se necesitan personas con valores, porque ser pro vida es un valor, pero los que somos pro vida no estamos nada más a favor del nacimiento, que nazca y después lo dejamos tirado que se muera. No, no, estamos a favor de la educación, estamos a favor de la vivienda, estamos a favor del trabajo, en contra del clientelismo político. Por eso que los pro vida, que las personas con valores nos involucremos en la política es sumamente importante, porque aunque nosotros salgamos a las calles, estemos afuera de los juzgados, recuerden algo, que las leyes se votan adentro de los congresos y no afuera, y que los protocolos se firman en los poderes ejecutivos, o algunos los pasan por el legislativo, y nosotros lamentablemente no hemos estado sentados en esas bancas. Más que nunca nos damos cuenta que para defender la vida necesitamos estar sentado en la banca. Lamentablemente al doctor Leandro le tocó sentado en el banco de los acusados, y nosotros tenemos el privilegio de hoy sentarnos, como es en mi caso, en la banca del Consejo Deliberante de la ciudad de Neuquén para seguir defendiendo la vida y la familia. Veo como muchas veces esos lugares que uno piensa que no es necesario ocupar, cuando no los ocupa una persona de bien, cuando no los ocupa una persona que realmente respeta el ordenamiento jurídico, que trabaja en pos del bien común de la sociedad, como siempre nos han enseñado que son las grandes virtudes que tiene que tener nuestra clase dirigente. Cuando no sucede todo eso, bueno, terminamos en consecuencias como esta, denunciando a un médico por haber salvado a una mujer y a su hijo, con una relación perversa de manipulación psicológica con esa mujer, en definitiva con esa madre, que yo he visto también en el proceso, y me animo a decir que esta es una víctima más de este tremendo caso. Pero me gustaría escucharlo a Damián, que ha seguido la defensa de Leandro. ¿Ha habido algún tipo de presión política y ha habido quizás una utilización también de nada más ni nada menos que la mujer a la que Leandro le salvó la vida en este caso? No, bueno, no, presión política no hemos tenido en ese sentido, hemos podido trabajar tranquilos y con libertad y con todo lo que es la estrategia, con todas estas cuestiones que fueron surgiendo del juicio. Así que en ese punto no, la sociedad estaba dividida, está dividida en este punto, y obviamente que todo eso se reflejó en lo que fue el juicio, ¿no? Cuando había personas de un lado, compañeros celestes afuera en la calle, que eran menos, y habían muchas más personas, compañeros celeste, que estaban allí acompañándonos. Pero la verdad es que en este sentido no ha habido presiones y demás. Sí, obviamente que había una posición muy compleja desde lo que es el Poder Judicial, en esta posición ideológica en el cual todo el tiempo la acusación era de que no hizo el aborto porque tenía una posición ideológica y nosotros defendíamos. No, nosotros aplicamos el derecho en este sentido, y por eso desde el derecho esto no es delito y no se podía hacer. Así que todo esto ha sido parte de la estrategia en ese sentido. Pero bueno, yo quería aprovechar y agradecerle, bueno, a Francisco, que es alguien a quien admiro profundamente y que constantemente estoy aprendiendo de él. Fue una persona muy importante para mí en todo el proceso, junto con Nadia, junto con mucha gente que estuvo en aquel momento. Nadia, como bien decía, nos acompañó
acompañaba todo el tiempo en las reuniones y en cada una de las audiencias, y si bien no era parte del equipo en concreto, siempre estaba con nosotros y era parte de la estrategia. Pero a su vez Francisco fue una persona con la cual uno obviamente que se siente reflejado y podía tener mucho el apoyo de él y analizar las estrategias y demás de toda la experiencia y el conocimiento. Así que para mí era muy importante en ese momento contar con ellos, como también hemos contado con mucha gente. Hoy hay constitucionalistas que están trabajando también con los recursos y demás, así que no nos hemos sentido solos, no solo la gente, toda la que hoy está conectada y la gente que ha estado durante todo el proceso. Era tremendo llegar a la audiencia y sentirte, Francisco se los puede decir, uno está acostumbrado a ir a tribunales y que no haya un clima de cancha de fútbol afuera, pero en esto parecía así, y era porque había muchísima gente acompañando. Me acuerdo los días que había gente acampando ahí hasta la noche, tarde, imagínense en Cipolletti, en pleno invierno, un frío, en la época de mayo, un frío tremendo y la gente ahí acampando, apoyando, la verdad, y no yéndose del lugar para no perder la puerta de tribunales. Es algo que la verdad es que muy pocas veces visto, pero que yo me siento muy contento y orgulloso de toda la gente que nos acompañó, y en especial de cada uno de los que hicieron el prólogo del libro, tanto Francisco como Nadia, como el propio Leandro, como Amalia Renata, que han sido personas que participaron. Y bueno, la verdad, qué lujo es poder tener a Francisco acá, que uno lo ve por la tele y después haciendo el libro, el prólogo del libro y acompañándome en todo este proceso. Así que es algo que nos va a quedar, o que me va a quedar para toda la vida. Y bueno, y en este sentido, decir también de que el libro lo que busca es justamente contar todo esto que pasó. Cuando hablaban de los medios, bueno, contar toda la versión. Es cierto que las redes sociales es lo que nos permite un poco contar la historia, pero bueno, aquí en el libro la podemos contar toda, sistematizada, paso por paso, cómo fue todo lo que se fue ocurriendo, y el detrás de escena, ¿no? Lo que la gente no podía ver, aquellos que fueron a la audiencia o que lo seguían por los medios y demás. Eso es lo que buscamos en ese sentido, y bueno, esperemos que les guste y que sea algo que sobre todas las cosas sea una buena herramienta para saber qué fue lo que pasó y por qué se llegó a esta condena injusta, y además que podamos seguir luchando de aquí en adelante con muchas de las cuestiones que allí se dicen, la estrategia, la búsqueda de ser personas estratégicas a la hora de defender, de ocupar distintos lugares y demás cuestiones. Así que quería agradecerle a Francisco, quería agradecerle a Nadia, quería agradecerte a vos, Ana, y a todos los que, Amalia también, que ha sido parte del prólogo del libro, y a todos los que han estado trabajando en este sentido, y creemos que esto recién comienza. Yo quería agregar una sola cosita a lo que dijo Damián. Yo creo que el doctor Torres está pecando de modesto. Porque, es verdad, puede ser cierto, y de hecho lo es, que tuvo el apoyo de toda esta gente, que uno siempre cuando está en un proceso busca el consejo del colega y demás, pero esto es como decía Bonavena, cuando suena la campana te sacan el banquito y quedas vos solo. O sea, y el que estuvo aguantando las balas, y el que estuvo, es difícil litigar, no es fácil. Sobre todo no es fácil cuando la libertad de una persona depende de los errores o los aciertos que uno tenga como defensor, porque en los manuales siempre es fácil. Viene el testigo, uno hace las líneas, el contrainterrogatorio, el testigo llora y dice mentí y uno ganó. Bueno, eso en la realidad no pasa. No es fácil hacer eso. Y realmente, reitero, el que estuvo ahí laburándolo fue Damián, y bueno, una lástima que la sentencia no se haya guiado completamente por el derecho, porque si no el resultado debería haber sido otro completamente diferente. Es solo esa aclaración breve. Les agrego una cosita. Todos los prólogos son muy interesantes en ese sentido, pero hay algo que estuvo muy bueno de lo que puso Francisco, es que este libro, que yo no me di cuenta, honestamente, y no lo hice con esa idea, pero está direccionado a distintas personas, porque realmente, después de que leí el prólogo de Francisco, que está muy, pero muy bueno, cómo distintas personas pueden tomar el libro, ¿no? Estudiantes de Derecho, abogados, médicos, defensores de la vida como nosotros, personas de la justicia también, es decir, terminó siendo un libro sin querer destinado a muchas temáticas en concreto en este sentido,
por supuesto con el eje central, contar el caso y sobre todo mostrar cómo el aborto termina siendo la fotografía recortada, ¿no? Que ese es el mensaje central que intenta dar el libro. Bueno, perdón, que no quiero, o sí, porque no trae ni una ida y vuelta, pero es verdad lo que Damián dice. Todo abogado que litigó afuera de su ciudad sabe lo que se siente la noche anterior, de que uno tiene que salir de viaje al otro día. Se vive el litigio continuamente, sobre todo cuando te vas de la ciudad, porque es como los jugadores cuando van a concentrar. Te vas a un hotel con tu equipo con el que trabajás y están todo el día maquinando, después por ahí uno se va a tomar un café, el otro se va al gimnasio, pero cuando se vuelven a juntar eso vuelve a pasar. Y esto lo cuenta el libro. Cuenta cuando Leandro se despide del hijo, hace la valija, se va. Después el llamado del cliente, eso también está en el libro. Eso realmente ahí uno realmente va a poder vivir lo que vive un defensor. El llamado del cliente desesperado, esa reunión a cualquier día, a cualquier hora, del cliente que te está diciendo, a ver, yo no sé cómo terminé acá por hacer mi trabajo, y vos que tenés que salir a ponerle el pecho a las balas realmente, porque no son balas de otro material, no son de plomo, pero serán de tinta, serán de palabras, pero a veces lastiman más que las balas reales. Y eso lo van a poder encontrar en el libro, y realmente cómo lo describe es realmente como pasa en el ejercicio profesional y en el día a día del abogado. Muchísimas gracias, Francisco. Bueno, No, de ustedes. La verdad es que es sumamente importante tener todas las miradas, otra mirada quizás protagonista también, y en este caso contar en primera persona, que nos acompaña también en lo que es la presentación de este libro, porque ha sido protagonista de esta causa también, es el doctor Leandro Rodríguez Lastra, ¿no? Nada más ni nada menos de quien venimos hablando de este caso. Es un caso público que ha tomado relevancia a nivel nacional. Y bueno, y él, Leandro, yo tuve personalmente la oportunidad de conocerlo, y claro, cuando uno conoce, también humaniza mucho más, ¿no? Como decía Francisco recién en su análisis, humaniza porque se da cuenta que, claro, que en él están mis amigas que son médicas, mis amigos que están estudiando medicina, los jóvenes que hoy están decidiendo a ver qué carrera estudiar y que se encuentran frente a esta posibilidad, ¿no? A que quizás si sos médico y haces tu profesión y haces tu trabajo, haces con lo que vos te comprometiste en tu juramento hipocrático, que algunos funcionarios después se lo olvidan, después puede ser condenado por la justicia. Así que ahora lo presento a él, que por supuesto también es una parte muy importante de esta historia y el protagonista, que nos ha dejado las siguientes palabras. Hola Ana, hola a todos, ¿cómo están? Un placer que estén presenciando esta presentación de un libro que es tan relevante, ¿no? Sobre todo para la historia de mi vida, en la cual de repente me vi inmerso en una historia que más tiene que ver con una novela surrealista. Así iban sucediendo las cosas cuando todo empezó, y así iban avanzando. Sin embargo, este libro está muy lejos de ser una novela surrealista. Es un libro que se basa en datos concretos, en información real, de declaraciones que se han sucedido a lo largo de este juicio. Damián Torres lo ha hecho de una manera brillante. Así que estoy muy contento con este libro, en el que el lector, en la medida que va avanzando en las páginas, puede tomar noción no solamente de qué es lo que ha pasado realmente en este caso en particular, cosa que curiosamente muchos medios han callado o han preferido mirar para otro lado, sino que, como dije recién, el lector puede también, con un poco de perspicacia, notar cuál es cómo se maneja, ¿no? Cómo se mueve la justicia en este país. Y eso es una perspectiva interesante,
Porque si en este caso, bueno, como todos saben, me ha tocado estar a mí en el banquillo de los acusados y me ha tocado sufrir la condena, por lo menos en la primera instancia. Pero digo, uno desde afuera puede tomar noción de una realidad que en definitiva nos alcanza a todos, porque todos vivimos en esta sociedad, todos estamos atravesados por el funcionamiento de las instituciones, como en este caso la justicia, y todos podemos, cualquiera puede ocupar mi lugar el día de mañana. Así que me parece un buen análisis, una buena oportunidad para poder reflexionar al respecto, ¿no? Eh, no hace falta ser abogado ni tener conocimientos de derecho. Creo que Damián lo ha logrado plasmar en el libro sin necesidad de utilizar esas terminologías que a mí me ha costado entenderla muchas veces o manejarla cuando comenzaba todo este tema del juicio. Un juicio en el que he recibido el acompañamiento de tanta gente, ¿no? Ya en las primeras instancias yo salía de las salas de audiencia y me encontraba con gente que estaba en la sala de espera y me brindaba su apoyo, cosa que me resultaba tan raro. En definitiva yo era el acusado, ¿no? Y de a poco se iban multiplicando estas voces, hasta que en aquella oportunidad que el doctor Sueldo eh, decidió que el caso debía ir a juicio, bueno, ahí fue tremenda la cantidad de gente que había para apoyándome. De hecho, me ha tocado para esa fecha venir a Buenos Aires y se había organizado una marcha a lo largo de Avenida de Mayo, desde la Plaza de Mayo hasta la Plaza del Congreso. La verdad que fue muy impresionante. Entonces uno lo va viviendo de una manera que, bueno, confío en que no solamente la gente que se interesó en el caso puede aprender mucho con este libro, sino aquellos que no se han interesado, que lo han visto por arriba o que les ha llegado a través de algún titular de algún diario. Estoy muy contento que el libro cuente con la participación de gente como el doctor Oneto, que he conocido a través de estos caminos que nos va llevando la vida y en esta situación donde estaba yo, le he ido a dar una charla en Neuquén y bueno, nos hemos conocido, la verdad, una persona excelente y un profesional brillante. Y bueno, Nadia Márquez, la verdad es que una persona que ha sido tan importante no solamente por su acompañamiento desde la información, ponerse siempre a disposición, sino que desde lo afectivo, ¿no? Siempre al lado nuestro, ella, su familia, siempre en las audiencias acompañando, sobre todo a mi mujer que le ha costado tanto sobrellevar esta situación. Así que es un placer enorme que dos personas tan queridas estén participando de este libro que creo que Damián Torres lo ha sabido llevar de una manera enorme. Así que muy contento por esto. Actualmente mi situación judicial avanza. Esto, si bien los fallos han sido adversos, puedo destacar que en el Tribunal de Impugnación de la provincia de Río Negro uno de los jueces tuvo un análisis muy interesante. Votaba a favor nuestro, ¿no? O sea, fue la parte de la minoría, pero fue interesante su lectura de los hechos, que es en definitiva a lo que nosotros apuntamos, ¿no? De tratar de que los jueces puedan juzgar y puedan fundamentar sus argumentos desde
desde los hechos, básicamente. Esto pasó determinada cosa y la conclusión fue esta, y no entrar en discusiones ideológicas o subjetivas, ¿no? Es un paso muy importante. Yo tengo confianza de que lo que va a venir de acá en más va a seguir esa línea, ¿no? Va a seguir la línea de analizar los datos objetivos y de esa manera poder llegar a la verdad, ¿no? A la justicia. Y hablando de la verdad, este libro puede abrir las puertas para conocer una verdad que no todo el mundo conoce, y es un paso para lograr que esto se divulgue, para que toda la gente sepa cuál es la verdad. Así que estoy muy contento de la posibilidad de que tanta gente pueda acceder a esto. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Ana, un abrazo enorme y bueno, muy contento con esta situación, en este día y compartir esto con ustedes. Bueno, escuchamos entonces las palabras, tremendo testimonio en primera persona, y también conmovedor siempre escuchar al doctor Leandro Rodríguez Lastra, por esto que venimos ya comentando de que en él, bueno, hay muchísimos médicos hoy que tienen miedo de ser perseguidos por la justicia, y bueno, y también agradecer la valentía, ¿no?, de que quizás hoy asumió mucho más que estar siendo el protagonista de una causa que ha tomado relevancia pública. Hoy también Leandro tiene su compromiso con esta causa, y creo que en parte se debe también por la contención que ha encontrado en un equipo interdisciplinario que seguramente estuvo acompañándolo a lo largo de todo el proceso, pero sobre todo también su equipo jurídico, ¿no?, su defensa. Y bueno, y llegando ya al final de este encuentro, agradeciéndoles a los que estuvieron del otro lado, que quizás se conmovieron junto a nosotros con los testimonios que escuchábamos, y también con reflexionar un poco y recordar y hablar sobre la verdad de este caso, es decir, informarnos con la verdad. Agradecerte, Damián, por la oportunidad de presentar este libro. Y bueno, yo por mi parte también voy a aprovechar para hacer la recomendación. En su momento, cuando yo quise escribir para algún medio, para hablar sobre la verdad de este libro, me topé contra esto que veníamos conversando, de que los medios de comunicación son muy hostiles y muy rigurosos, y descreen mucho de la verdad, porque lamentablemente están tan manipulados que hoy el absurdo es presentar, digamos, como un delito algo que en realidad fue salvar la vida de 2 personas, ¿no? Y el absurdo de quizás exponer que la vida de un niño de más de 2 años es un delito, bueno, es el absurdo al que hoy nos enfrentamos todos los que quizás desde nuestros distintos lugares intentamos también dar voz en estos temas. Agradecerte como abogado, como defensor, porque creo que no solo has defendido al doctor Leandro Rodríguez Lastra, sino que en esta tarea tan loable también has defendido el honor y los derechos de muchísimos profesionales de la salud que hoy se ven amedrentados por una justicia ideologizada, y también por movimientos que reclaman arbitrariamente que decidir sobre la vida de las personas, y que algunas vidas valgan más que otras tuviera que ser un derecho, y que salvar una vida tuviera que ser un delito. Así que si podés recordarnos, quizás a modo de cierre, cómo podemos hacer de ahora en más, ahora que ya lo tenemos presentado, para poder leerlo, para poder acceder a él, y bueno, y tu saludo final, entonces agradecido ya de poder haber conversado con vos. Te agradezco, les agradezco a todos los que están conectados en este momento y que estuvieron conectados durante toda esta transmisión. La verdad que ver tanta gente nos pone muy contento. Decirles a todos que ya a partir de ahora el libro va a estar en la página de Buena Data, que es quien me ha ayudado, Ale, la Lorenzi, es quien me está ayudando con todo lo que es la publicación del libro, y la verdad el diseño que le han dado es brillante. Me sorprendió, para uno escribir un libro es como un propio hijo, ¿no? Y bueno, en esto fue muy interesante verlo, cómo le fueron dando forma, tanto él como Patricia, que fue quien me iba ayudando y guiando para escribir. Así que en la página de Buena Data, buenadata.com/tienda, si no me equivoco es así, sí, así es, .org/tienda. Allí lo van a poder encontrar, es decir, googlean Buena Data, van a la página oficial o a cualquiera de las redes sociales
y ahí en buenadata.org/tienda van a poder encontrar el libro que va a tener envíos para todo el país, así que ahí lo pueden conseguir. Hemos buscado un precio accesible para que todos los puedan leer y sobre todo que se pueda multiplicar este libro. Y desde ya quiero agradecerles a toda la gente, a los que estuvieron conectados hoy, a aquellos que estuvieron en cada una de las audiencias de este proceso, a los que estarán en lo que viene, a todo el equipo de abogados que ha trabajado junto conmigo, Juan Carlos Chirino y Diego Breide, que también pusieron el cuerpo conmigo en las audiencias, a todos los que estuvieron ya en la instancia de apelación y que están ahora conmigo, tanto, imagínense que tenemos la posibilidad de tener un constitucionalista que trabaja como nosotros, como Alberto Bianchi, a quien le mando saludos, a Hernán Munilla Lacase, a Miguel Majalsop, creo que lo nombré bien. Realmente hay mucha gente que está trabajando, abogados de mucho prestigio que nos están acompañando. Así que agradecerles a todos, y como cierre quiero contarles, como decía Francisco, como escucharon en Nadia, como van a ver en el prólogo de Amalia, y como dijo Leandro, en el libro lo que hago es tratar de contarles de primera persona cómo fue este proceso, contándole incluso cómo iba sintiéndolo uno, pero cómo lo iba viendo, todo lo que fue pasando, y sobre todo esto, ¿no? De cómo el aborto se ha de alguna manera establecido como una foto recortada, ¿no? Y lo que vengo a hacer en el libro es contar con la evidencia de este caso, es decir, este caso en concreto, con todo lo que fue pasando, cómo pudimos mostrar la fotografía de la mujer, con todo lo que vivió y demás, pero cómo llegó a ese momento de manera compleja, con su estado de salud en una situación de riesgo, también la situación del médico, cómo en ese momento tiene que tomar decisiones y todo lo que él vivió, y sobre todas las cosas el bebé, que es parte esencial de esa fotografía, y quiero que veas el final del libro, porque si compartís conmigo ese final, vamos a ver quién va a ser el verdadero juez de esta causa, y creo que más allá de que se le haya impuesto una condena, y Dios quiera que la podamos dar vuelta en algún momento, hay alguien que dentro de 15 años estoy seguro que va a poder juzgarnos a todos y ver lo que pasó allí. Así que, y esa persona es una persona esencial en este proceso. Y para cerrar, Ana, te cuento algo que me pasó y que también está en el libro. Justo, mirá lo que es la vida, Ana. Este libro y el nacimiento de mi hijo, que fue ahora hace muy pocos días, coincide justamente con el día que ese niño nació. Así que es como si algo faltaba a esta historia para cerrar, es que cada día que yo festeje el cumpleaños de mi hijo, en otro lugar se estará festejando el cumpleaños de ese niño. Así que la verdad es algo totalmente emocionante para mí, y si algo le faltaba a mi historia con este caso y con este libro y toda esta situación era eso, así que hasta eso me pasó. Así que bueno, espero que disfruten mucho el libro y que, bueno, los comentarios y todo lo que puedan hacer lo vayan haciendo llegar y que lo disfruten sobre todo. Así que te agradezco, Anita, mucho por la presentación, por estar, a todos los que pasaron por aquí, y estoy muy feliz de que a partir de ahora ya pueden tener en sus casas Cuando salvar vidas se convirtió en delito. Muchísimas gracias, fue un placer, así que ya saben, lo dejamos en los comentarios, así lo ven más rápido, buenadata.org/tienda. Informémonos con la verdad, que es lo mejor que podemos hacer, y sigamos trabajando unidos por las dos vidas, por este caso y por quizás los casos que vengan. Estemos preparados, salvar vidas nunca va a ser un delito, y bueno, y espero ansiosa el final de ese libro y que todos los demás lo puedan ver de otro lado.